no sé si hay más predicaciones de esto mismo, pero sí tiene como título Una fe madura. Es algo de lo que Dios ha estado hablando en nuestras vidas de manera muy integral, de muchas formas y vivencias, y por lo tanto tiene muchas cosas de donde el Señor nos ha hablado como familia, en lo personal, así que vamos a hablar acerca de eso, una fe madura. Así que vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 5 para comenzar definiendo un poco o abordando un poco el tema de la madurez. La madurez normalmente es un tema que hablamos más en los discipulados, que nos incentivamos a madurar como cristianos, a ser maduros espiritualmente. Y vamos a ir al libro de Hebreos, como yo decía, capítulo 5 y versículo 13. Hebreos 5, 13 y 14. Bien, vamos a dar lectura. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es un mensaje que se está dirigiendo a los hebreos y, y habla acerca del alimento espiritual. Entonces el escritor de Hebreos hace como una analogía de la espiritualidad en relación al alimento que se da a comer, que es la palabra de Dios. Entonces él está diciendo que a veces nosotros ya debiésemos ser maduros, pero nuevamente tenemos que volver a tomar leche como niños, hablando en un sentido obviamente retórico, espiritual. Y aquellos que participan de la leche, es decir, de este alimento más básico, del alimento el primer alimento que nosotros comemos, consumimos cuando somos bebés, el que participa de leche es inexperto, ¿verdad?, en la palabra de justicia y que es un niño, pero hay un alimento sólido para los que han alcanzado madurez. Ahí es donde entra este concepto de madurez. La palabra que se utiliza acá en el original del griego para madurez es teleios, ¿sí?, que significa, obviamente, maduro, algo completo y algo perfecto. Entonces, literalmente, de acuerdo a este versículo 14, madurez significa algo que está completo, algo que está perfecto. Nosotros cuando comemos una fruta que está madura, ¿verdad? Es una fruta que ya alcanzó su estado perfecto para poder comerla. El sabor es el correcto, el sabor que uno prueba es el que queremos probar. Cuando usted come una fruta que está inmadura, está dura, está agria, está ácida, no dan ganas de comerla. Pero algo maduro es algo que está en su momento perfecto. Al mismo tiempo, cuando hay algo que está re maduro, tampoco es muy grato. Claro que en gusto, ¿cierto?, no hay nada escrito. Hay algunos que les gusta más, qué sé yo, pero sabemos que algo re maduro tampoco es algo que queremos comer, que está muy blando, que tomó otro color, que se oxidó, etc. Entonces, todo eso, esto nos está hablando, ¿cierto?, esta madurez de un tiempo correcto, de un tiempo perfecto, de algo que está listo para, en este caso, con la analogía de la fruta, listo para su consumo. Y acá está hablando que nosotros tenemos que alcanzar esta madurez. Porque ¿cuántos quieren comer alimentos sólidos? ¿Cuántos quieren nutrirse de algo del Señor, de que nutra nuestro corazón, que nutra nuestra fe, nuestra alma, que nutra todo lo que somos en Él? Todos queremos ese alimento sólido, ¿verdad? ¿O cuántos toman leche todo el día acá, en su alimentación, en su dieta natural? No, ¿verdad? La leche es buena, pero no podemos tomar leche todo el día porque ya nosotros necesitamos de otras cosas. Nuestro cuerpo ha crecido, entonces ya necesitamos de otros nutrientes para nuestra vida diaria, para desenvolvernos. Entonces, espiritualmente nosotros también necesitamos esos nutrientes sólidos, fuertes, que tienen que ser de acuerdo a la vida espiritual que nosotros llevamos, ¿verdad? Y dice que los que han alcanzado madurez, y después los describe, dice, son aquellos
obviamente estoy parafraseando, pero dice, aquellos que tienen los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal. Entonces acá nos da una descripción también o una posible definición de la madurez, que son personas que son entrenadas en sus sentidos espirituales y por lo tanto han logrado discernir entre el bien y el mal. Entonces, de acuerdo a esto, una persona madura es una persona que logra tener facultades espirituales para poder discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, en primer lugar, una persona es alguien, una madurez es alguien que está en el momento correcto, que está completo, pero además que tiene la facultad para discernir entre el bien y el mal. Y la palabra que se ocupa acá para discernimiento es diakrisin, que significa distinguir, diferenciar o juzgar. La palabra nos enseña que nosotros, los hijos de Dios, los espirituales, dice el espiritual, juzga todas las cosas. ¿Sí? No tengo la cita bíblica, pero dice la palabra que el espiritual juzga todas las cosas. Y eso es, ¿quién es el que puede juzgar las cosas? ¿Verdad? Es Dios. Pero además nos está diciendo la palabra que nosotros podemos juzgar todas las cosas y cuando nosotros podemos juzgar, de acuerdo a esta palabra, discernimiento, podemos nosotros determinar en el fondo qué es bueno y qué es malo. Nosotros, cada uno de nosotros, cuando hemos alcanzado esta madurez, podemos determinar qué es bueno y qué es malo para nuestra vida. Y eso nos va a llevar, como consecuencia, a tomar decisiones. Entonces, todas las decisiones que nosotros tomamos, todas las cosas que nosotros elegimos en nuestro transitar de fe, van a estar de la mano de la madurez que hemos alcanzado. Entonces, si yo he alcanzado madurez espiritual, si yo me estoy alimentando de forma sólida, si estoy nutriéndome de cosas sólidas, entonces yo también voy a ser alguien que puede discriminar, juzgar, discernir entre lo bueno y lo malo y tomar decisiones respecto a eso. Y una vez que tomé esas decisiones, entonces voy a transitar por un camino que va a ser bueno o malo. Nosotros tenemos caminos, hermanos, y en la Biblia habla acerca de dos caminos, ¿verdad? El camino del bien y el camino del mal. El camino estrecho y el camino ancho. Y cuando usted quiere ir a un lugar y pone en el GPS, en que usted use, yo uso el Google Maps, y siempre me da más de una alternativa para llegar a algún lugar. Dice, esta ruta te demora 5 minutos más, esta llegada similar. Y ahí pone 2 o 3 opciones a veces para llegar a un mismo lugar. Y cuando usted se encamina en una de esas rutas, eligió una y la otra ya no las puede transitar, ¿verdad? Ya se eligió una ruta y ya no tiene sentido volver al otro camino. Nosotros cuando tomamos decisiones, elegimos un camino, elegimos el bien o el mal. Una vez que usted ya se encaminó ahí, tiene que arrepentirse para volver y después tomar el otro camino, pero una vez que ya se encaminó, ya tomó la decisión. Entonces nosotros tenemos, hermanos, que crecer y la madurez nos va a ayudar a determinar los caminos que son de Dios, los caminos que son más altos. Dice la palabra que los caminos del Señor son más altos que los nuestros. Sus caminos son diferentes a los nuestros. ¿Cómo nosotros podemos alcanzar esta capacidad de tomar buenos caminos y tomar el camino de Dios para nuestra vida? El camino que Dios trazó para nosotros es a través del ejercicio. Dice acá, los que ejercitaron los sentidos, entonces una vez que se ejercitaron, pueden tomar buenas decisiones. Pueden elegir el camino bueno o el camino malo. Pueden elegir entre el bien y el mal. Y ese ejercicio ahí, cuando dice han sido ejercitados, es lo mismo que se utiliza para referirse al ejercicio de gimnasia, al ejercicio cuando usted se prepara para una actividad, para desempeñarse en algo. El ejercicio es algo práctico, ¿verdad? El ejercicio no es solamente algo intelectual. Hay un ejercicio que es ejercicio mental. Cuando uno quiere ser integral en un deporte, hay aspectos que son cognitivos, que uno tiene que aprenderse las reglas, que cuándo tengo que entrar o cuándo tengo que salir, cuándo conviene hacer tal o cual movimiento. Hay un tema que es cognitivo, hay un tema que es racional, pero también hay un tema que es práctico, ¿verdad? Es un conjunto de dos cosas. Entonces nosotros, si queremos alcanzar madurez, necesitamos ejercicio. Ejercicio en lo espiritual. Es decir, teoría y práctica. Es decir, que tenemos que nosotros conocer la palabra, aprender de nuestro Dios, conocerle en un aspecto teórico, saber quién es Dios, saber quién es nuestro Dios,
pero también poner en práctica aquello que hemos aprendido. Hoy día el hermano entregaba el devocional y hablaba acerca del prudente. ¿Quién era el prudente? El que oye y hace las palabras, ¿verdad? El que oye y hace. Entonces nosotros tenemos que ser aquellos que oyen y que hacen. Aquellos que estudian la palabra, que pueden asistir a un discipulado, a una reunión, a un estudio bíblico, pero también que ponen en práctica la palabra. Y es un ejercicio. Y cuando usted esto lo repite, cuando lo hace de forma repetitiva, cuando usted es constante en ello, entonces usted va alcanzando una madurez en sus sentidos espirituales. Y esos sentidos nos ayudan a determinar qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿verdad? Cuando nosotros en lo natural tomamos decisiones, también lo hacemos en base a nuestros sentidos. Porque si yo veo con mis ojos, que es el sentido de la visión, que allí hay un peligro, entonces no voy por allá, entonces cruzo la calle, ¿verdad? Cuando tengo un sentido que me genera algo susto, temor, miedo, entonces tomo una decisión que me ayude a enfrentar esa situación. Entonces nos movemos en base a nuestro sentido, a lo que vemos, a lo que oímos, y en lo espiritual también. Ejercitemos nuestros sentidos espirituales. Debemos madurar para comprender los caminos que debemos transitar y que se relacionan con el bien y el mal y no siempre con mi bienestar. ¿Verdad? Lo repito, debemos madurar para comprender los caminos que debemos transitar y se relacionan con el discernimiento del bien y el mal y no necesariamente con mi bienestar. ¿Ya? Y ahí estamos entrando en la madurez. Porque si yo quiero tomar una decisión que es buena, pero yo sé que es bueno, yo sé que esto agrada al Señor, pero no necesariamente me agrada a veces. No necesariamente es algo que yo quisiera en mis sentidos carnales ejercitar, pero como tengo ejercitado mis sentidos espirituales, decido el bien por sobre el mal que eso me puede generar. Y eso nos va haciendo entrar en este camino de madurez, porque estamos decidiendo en base al bien y el mal y no en base a cómo yo me siento o no me siento. ¿Verdad? ¿Se entiende ese punto? Bien, y ahora quiero avanzar. Mire, vamos a ver dos ejemplos y, y aunque el mensaje no es del Día del Padre, vamos a hablar acerca de dos hijos, porque no todos, ¿verdad? No todos son padres, pero todos somos hijos, ¿verdad? Todos somos hijos. Somos hijos de Dios, somos hijos del mismo Padre. Entonces vamos a ver el ejemplo de un hijo maduro y el ejemplo de un hijo inmaduro. Bien, vamos a ir a Lucas capítulo 2 y versículo 46. Ya. Lucas 2:46. Dice, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Y cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Acá tenemos el ejemplo de un hijo que es Jesús. No lo leímos, pero en el versículo 42 se menciona que en este relato Jesús tenía 12 años. 12 años. ¿Hay alguien aquí de 12 años? Ahí hay un 12 por 4, no. De
12 años es una persona, es un adolescente, ¿verdad? Alguien que está entrando en la etapa de la adolescencia recién. Para mí es un niño todavía. Si usted ve a alguien de 12 años, no sé si una de mis sobrinas, la Jo, parece que tiene 12 años, una niña, que obviamente ya empiezan a tener un cambio en todo sentido. En ese tiempo los niños de 12 años ya eran bastante instruidos. ¿Sí? Los niños ya estaban en una condición un poco tal vez más, usando el mismo término, más madura que lo que somos hoy nosotros en nuestra cultura más occidental. Pero sigue siendo alguien pequeño. Y el relato acá dice que Jesús fueron a una fiesta en el templo, una celebración, a un tema religioso, podríamos decir, del momento, y Jesús se pierde de sus padres. Durante 3 días no lo encontraron. Y cuando ellos buscaron desesperadamente, dice que le preguntaron a los familiares, ¿has visto a Jesús? Imagínense, unos padres que 3 días no encuentran a su hijo de 12 años. La desesperación y la angustia. Pero vuelven al templo y Jesús seguía en el templo. ¿Verdad? Seguía en el templo y él estaba preguntando, enseñando, hablando acerca de la ley con gente muy experimentada, que en años tenía mucho más años que Jesús, que era solamente un niño. Pero él estaba en ese lugar oyendo y preguntando. Y dice que todas esas personas que en edad eran mucho mayores se sorprendían. Se sorprendían, decían, oh, esas respuestas que tiene este niño, ¿quién es este niño prodigio? ¿Cómo sabe todas estas cosas? Y solo 12 años. Entonces lo primero que yo desprendo acá es que la madurez no siempre tiene relación con la edad cronológica que nosotros tengamos. En lo espiritual, nuestra madurez no siempre es proporcional a los años de antigüedad que llevemos en el Evangelio. Ser maduros no se relaciona con llevar mucho tiempo en la iglesia. Jesús, 12 años, y dice que sus padres cuando le fueron a preguntar, hijo, ¿qué estabas haciendo aquí? ¿Cómo nos hiciste esto? Y él les dice, en los negocios de mi padre me conviene estar. Y ellos, dice el versículo 50, ellos no entendieron esas palabras que él les habló. Ellos no captaron, no tuvieron el entendimiento para discernir esa situación. Pero Jesús de 12 años sí sabía lo que estaba haciendo. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Jesús? Dice que estaba en los negocios de su padre. Estaba en los negocios de su padre, obviamente Padre Celestial. Entonces, nos muestra nuevamente esto, que Jesús estaba haciendo lo que tenía que hacer en el tiempo en que lo tenía que hacer. Estaba haciendo lo correcto en el tiempo que lo tenía que ejecutar. Estaba en el tiempo perfecto y en el momento perfecto. Madurez. ¿Se acuerdan? La fruta está en el momento perfecto, en la temporada perfecta para comerla. Jesús estaba en el lugar correcto, en el momento correcto y en el tiempo correcto. Madurez tiene que ver con que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer en el tiempo que lo tenemos que hacer. No, por ejemplo, si alguien tiene, no sé, 35 o 40 años y está preocupado de juntar las láminas del Mundial, no sé, por poner un ejemplo. ¿Le salió Messi o no? Porque a mí me salió ya. No lo estoy juntando. Pero si alguien está preocupado de una actividad y en eso ronda su preocupación a una edad avanzada ya, cuando es una actividad que es de un niño, y bueno, si alguien quiere juntar el álbum, esto es un ejemplo nomás, pero estar haciendo algo que pertenece a otra edad, ¿cierto? En un tiempo que no corresponde, es inmadurez, en algún sentido, ¿verdad? Cuando nuestro afán, nuestra preocupación, cuando lo que queremos desempeñar, en lo que estamos afanados, en lo que estamos entretenidos, no es coincidente con nuestra edad y con lo que en este tiempo debiésemos estar haciendo, eso es inmadurez. Cuando estamos divertidos en jueguitos, en cositas que nos distraen, pero debiésemos estar produciendo, trabajando, haciendo algo útil, algo importante, eso es inmadurez. Entonces, en lo espiritual, cuando nosotros estamos, hermanos, reclamando, quejando y haciendo distintas cosas ahí, nuestra vida transita en eso,
Pero el Señor nos pide que nosotros estemos en los negocios de Él. Eso es inmadurez. Cuando nuestra vida se desarrolla en un montón de otras cosas que no son las que Dios está esperando en ese momento y en ese tiempo de nosotros, estamos en inmadurez. Independiente de los años y años y años que llevemos en el Evangelio, si no estamos haciendo lo que Dios quiere en el momento que Dios quiere, estamos en inmadurez. No estamos haciendo lo que Dios pide de nosotros en el tiempo que lo pide. Entonces nosotros tenemos que avanzar a ser una iglesia que cuando Dios nos mire, vea una higuera con frutos. Es decir, que una higuera que Él mira y dice, estos frutos están como yo deseo que estén, jugosos, perfectos, dulces. Están en el momento correcto, están en el lugar correcto, haciendo lo que yo quiero que hagan. Ahora, para poder alcanzar eso, es necesario que ocurra lo que está haciendo Jesús, que Él desarrolló el criterio de papá. Él estaba en los negocios del padre. Uno esperaría que alguien esté en los negocios de su papá, hablando terrenalmente. Si alguien tiene una empresa y quiere que el hijo se haga cargo de los negocios, no le va a pedir a su hijo de 12 años que se haga cargo, ¿verdad? Tiene que haber un crecimiento. Pero Jesús a su edad ya entendía los negocios en los que tenía que estar. Versículo 52, para no estancarme en esto, dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. ¿Se dan cuenta de este crecimiento proporcional de Jesús? O sea, crecía físicamente, en estatura, ¿cierto? Se refiere obviamente a estatura, de altura, pero se refiere al desarrollo físico. Entonces crecía físicamente, pero también crecía en sabiduría y también crecía en gracia. Y eso es lo que tiene que ocurrir con nosotros. Que a medida que avanzamos en estatura, en nuestros años en la iglesia, en nuestro tiempo en la fe, en nuestro tiempo de conocer, en nuestro tiempo de lectura, en nuestro tiempo de devoción para Dios, debiésemos también estar creciendo en sabiduría, ¿verdad? En discernimiento del bien y el mal y en gracia, en lo que el Señor derrama en nuestro interior, lo que tenemos de Dios en nosotros. Entonces, debiésemos crecer en la antigüedad, pero también en lo que ha puesto Dios en nosotros. No podemos estar igual que cuando comenzamos. No podemos estar lidiando hoy con los mismos pecados de hace 10 o 15 años atrás. Eso es inmadurez. Debiese haber un crecimiento proporcional en mi tiempo con Dios, pero también en mi discernimiento del bien y el mal, las cosas que voy derrotando. Hay cosas a veces que perduran, hay debilidades que son de nuestra carne y que siempre van a estar ahí, pero ya no puedo yo estar fracasando con las mismas cosas que fracasé hace 10 años atrás, porque debiese haber una proporción en mi estatura, en mi sabiduría y en la gracia. ¿Qué es la gracia? Es aquello que Dios deposita en nosotros, ¿verdad? Es aquello que Dios da por favor a nosotros y que son esas herramientas que nosotros empleamos para el cumplimiento del bien. Entonces el Señor no solo nos da el discernimiento para decir qué es bueno y qué es malo, sino que además derrama su Espíritu Santo en nosotros para que nosotros podamos tener la fuerza, el poder para poder vencer la tentación, para poder vencer al mal, para poder derrotar el mal en nuestra carne y para poder cumplir lo que Él espera de nosotros. Que el Señor nos dé estatura, que el Señor nos dé gracia y que el Señor nos dé sabiduría para convertirnos en una iglesia madura que toma decisiones correctas, que hace lo que Dios quiere en el tiempo que Dios quiere. Que Dios mire nuestra vida, que Dios mire nuestra iglesia y nos vea tomando decisiones no en base a nuestros sentimientos o a cómo nos sentimos hoy, no en base a lo que alguien me hizo, me hirió, me dañó, entonces yo me voy. No, en base a lo que Dios está esperando de mí, no en base a lo que yo siento que me hace bien y me conviene, sino que en base a lo que el Señor está esperando, el camino que Él trazó para nosotros, hermanos. Muchas veces vamos a ser dañados, confrontados, heridos, muchas veces no vamos a estar de acuerdo, muchas veces vamos a tener entre nosotros, vamos a tener situaciones de quizás diferencias en la carne, un montón de cosas que pueden pasar dentro incluso del núcleo iglesia. Pero no podemos nosotros tomar decisiones en base a cómo me siento por tal situación o por tal actitud. Tengo que tomar decisiones en base a la sabiduría, al discernimiento y a la gracia que Dios ha puesto en mí para obrar en bien, para obrar de acuerdo a lo que Dios espera de mí. Y eso es madurez, que tomamos decisiones para agradar a nuestro Dios, para agradar al Señor,
no por venganza, no por celo, no por enojo, no porque yo tengo la razón, porque esto es lo que Dios está esperando de mí y así lo haré. Transitaré los caminos del bien que Dios ha trazado para mi vida. Como Jesús a sus 12 años. Una madurez maravillosa. Vamos ahora al otro ejemplo de alguien inmaduro, Lucas 15:17. Sigamos acá en Lucas. Vamos a ver un ejemplo de inmadurez. Y no vamos a leer toda la historia porque usted también ya conoce. Lucas 15:17. Dice, leamos del versículo 16. 15:16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? El hijo pródigo, el hijo pródigo. Era un hijo, eran dos hijos y este, cierto, fue el que tomó la herencia en vida de su padre y fue y se malgastó todo el dinero. ¿Se acuerda que Jesús estaba en los negocios de su padre? Este chico se fue de los negocios de su padre. Dijo, yo no quiero participar en los negocios de mi padre. Quiero los recursos. Quiero la ganancia. Quiero pasarlos bien con los recursos que me da el padre, pero gastarlos con mi criterio, no en sus negocios. ¿Verdad? Inmadurez. Por un lado, Jesús, muy pequeño, pero ahí, en los negocios del padre, obrando con el criterio del padre. Este chico salió del criterio del padre. No, papá, tú no tienes razón. Yo no voy a trabajar contigo. Yo sé cómo gastar esto. Yo sé cómo aprovechar estos recursos. Yo sé cómo tomar decisiones correctas. Y no es en el camino tuyo, es en mi camino. Es para mi bienestar, es para mi gozo, es para mi deleite. Ese era el hijo pródigo, ¿verdad? Un hijo inmaduro que tomó los recursos de su padre para su deleite. Y eso es la contraparte, la inmadurez. Es que nosotros tomemos nuestros propios caminos, nuestras propias decisiones, alejados del criterio de papá, del Padre Celestial. Es lejos de lo que el Padre quisiera para nosotros. Yo estoy seguro que lo que quería ese padre era que ese chico prosperara y abundara ahí mismo en sus negocios. Tenía todo para seguir creciendo y multiplicar los bienes. El otro hijo, ¿cierto? Lo estuvo haciendo, estuvo trabajando, es tema aparte el otro hijo, pero eso nos demuestra que el padre quería a sus hijos allí, trabajando en su empresa familiar, creciendo y prosperando junto a él. Sin embargo, él dijo, no, papá, yo no voy a trabajar en tus caminos, me voy a ir por mis caminos, mis decisiones, mis deseos, lo que yo anhelo. Poco discernimiento del bien y del mal, eligió el mal. Su criterio, su mal criterio, lo llevó a ir por el camino del mal y lo llevó a esa situación donde estaba viendo la comida que le daban a los cerdos y él anhelaba comer comida de cerdos y ni siquiera eso le daban. Y esa fue su condición. Esa es la condición. Hacia allá nos lleva la inmadurez. Hacia allá nos llevan nuestros criterios. Hacia allá nos llevan las decisiones que tomamos en base a nuestro placer de la carne, en base a nuestros gustos, en base a nuestras preferencias humanas que nos satisfacen, que satisfacen nuestros deseos personales, pero que no satisfacen el corazón del Padre, que no hacen alegre al Padre. Cuando nosotros estamos en los negocios del Padre, estamos siendo esa fruta dulce, esa fruta que Dios dice, qué rico lo que está haciendo, qué hermoso lo que está haciendo este hijo. Tal vez su carne lo conduciría a otros caminos, tal vez él siente que lo estaría pasando bien en otro lado, pero ha decidido estar en mis negocios. Pero este hijo deshonró a su padre porque tomó sus decisiones, sus caminos para satisfacerse a él en vez de satisfacer el corazón de su padre. Entonces se alejó, se fue y esa condición, hermano, que estaba allí, en la condición miserable en la que estábamos cada uno de nosotros antes de volvernos al corazón de papá, antes de volvernos al corazón de Dios, anhelando cosas de la carne y satisfaciendo esos deseos, nos fuimos a un estado de miseria espiritual.
Pero allí hay un versículo clave, que es el que leímos en el versículo 17, dice, pero volvió en sí, volvió en sí. Y eso de volvió en sí es un estado interior, es algo interior que cambia su mentalidad. O sea, en ese momento su deseo era comer cualquier cosa que lo llenara, aunque era miseria, él quería llenarse, pero de repente algo lo cambió y lo transporta a la casa de su padre y dice, oh, mi papá tiene trabajadores, mi propio padre tiene trabajadores que están mejor que yo. O sea, el salario que ellos tienen están mejor y son trabajadores. Volvió en sí, un cambio de conciencia, un cambio en su mente, un cambio en su discernimiento, un cambio en ese entendimiento, que es en lo que nosotros tenemos que trabajar, en lo que nosotros tenemos que crecer, nuestro discernimiento, nuestro entendimiento del bien y el mal. Es una obra del Espíritu Santo, yo estoy seguro, eso representa la obra del Espíritu Santo allí. Y él se acuerda y dice, oh, yo tengo que estar en la casa de mi padre. Entonces, toma la decisión y ustedes saben lo que pasa después, ¿verdad? Él vuelve en sí y vuelve a la casa de su padre a pedirle trabajo. Quiero trabajar, quiero, aunque sea hacer un jornal, pero quiero estar aquí. Y ahí viene toda la obra que representa nuestra redención y lo que hace el Padre, que aunque hemos malgastado todo, aunque hemos desperdiciado y hemos gastado nuestra vida y aunque hemos gastado nuestros años y hemos gastado nuestro tiempo en nuestro bienestar y nos ha llevado a la miseria, el Padre está ahí con un abrazo de amor diciendo, ven, ven, vas a recibir de nuevo, vas a estar conmigo de nuevo, vuelves a casa, vuelves a este lugar. Lo abraza y le pone una vestidura de hijo. Le pone una vestidura que no es de jornal. Le pone vestidura de hijo. Aunque él quería hacer jornal, aunque sea jornal, él tuvo este despertar que lo acercó al Padre y el Padre de misericordia, que nuestro Padre celestial, él lo viste como un hijo y lo restaura. Y restaura su condición de miseria. Y ese hijo vuelve a internarse en los caminos del Padre. Y eso es lo que yo creo que el Señor quiere hacer con nosotros cuando tomamos caminos del mal. Puede que usted hoy está en los caminos del Señor, pero hay decisiones a veces que hemos tomado que son inmaduras, que nuestra inmadurez nos ha llevado a tomar elecciones que son lejos del criterio de papá, que son alejados de lo que Él espera para lo que nosotros tendríamos que estar haciendo para Él. Gloria a Dios por los que han regresado. Gloria a Dios por la vida de Benjita, que ha vuelto a casa del Padre, que ha vuelto a papá. Y por todos los que han de volver y por todos los que tienen que volver y que despierte en nosotros un clamor por aquellos que están lejos. Señor, están comiendo algarrobas, no lo saben, pero están en un estado lejos de ti. El lugar que les corresponde es tu casa. Aquí hay bendición, aquí hay abundancia, aquí serán hijos, aquí serán lavados, aquí no hay un juicio para lo que hiciste antes. El Padre te espera con brazos de amor para restaurar tu vida, para llenarte de bendiciones, de riqueza, para llenarte de sabiduría, de entendimiento en el bien y el mal. Este hijo pródigo, ¿verdad? Probablemente tuvo conversaciones con su padre antes, si nos imaginamos la historia. Eso obviamente es un relato de Jesús que él cuenta como parábola. Pero si nos imaginamos la historia de un padre y esa situación, si fuese así real, literal, el padre le hubiese insistido, hijo, no te vayas. Hijo, quédate aquí, quédate, esto te conviene, esto es lo que te conviene. Y él no, para él lo que le convenía era estar con los amigos, estar de carrete, estar de fiesta, estar pasando, nutriendo su bienestar. Y eso es lo que nosotros pensamos a veces que es lo que nos conviene, lo que nos hace bien y alegres por el momento. Porque nuestros caminos nos alcanzan hasta aquí, pero los caminos de Él son más altos y Él sabe lo que nos conviene. ¿Y sabe lo que dijo Jesús? En los negocios de mi Padre me conviene estar. Me conviene estar. Hermanos, nos conviene estar en los negocios de Dios. Nos conviene estar en la casa del Padre. Puede que vas a perder cosas, puede que van a ser cosas arrancadas de tu vida que representaban placer, alegría momentánea, que representaban un gozo momentáneo, quizás van a ser arrebatadas de nuestras vidas. Pero
es porque nos conviene, hermanos. Y solamente sabremos que nos conviene cuando desarrollamos el criterio del Padre. Los padres sabemos lo que le conviene a los hijos. Cuando nosotros le decimos a un hijo, no, no hagas eso. Y el niño llora porque en el momento tal vez no lo entiende porque es un niño. Entonces nosotros no le podemos explicar, mira, lo que pasa es que, no sé, un estudio científico que muestre, no te hace mal y listo. El niño tal vez no lo entiende. Y hay cosas que nosotros en el momento no las vamos a entender. Pero tenemos que saber que nos conviene hacer la voluntad de Dios. Que nos conviene estar en la casa del Padre. Que hay cosas que no nos serán permitidas, que hay cosas que ahora no entendemos por qué nos son arrebatadas y nos son quitadas, pero el Padre sí sabe por qué las está quitando. El Padre sí sabe por qué las está arrancando. El Padre sí sabe por qué te está diciendo no a una oración. Él sabe por qué ha puesto trabas en ciertas cosas. Hay otras cosas en las que nosotros tenemos que, y hacia allá el mensaje yo lo voy a dejar hasta aquí, tengo 2 puntos más, pero hay cosas que nosotros insistimos por tener y el Señor le pone un stop por un tiempo o a veces de forma incluso determinada, pero Él sabe lo que nos conviene. Entonces madurez tiene que ver con avanzar hacia ese criterio, hacia decir, entiendo, ahora comprendo, Señor, entiendo tus caminos, son más altos que los míos. Hace algunas semanas hablamos de Job cuando él dijo, hablaba lo que no entendía, ahora entiendo estas cosas maravillosas, Dios. Entonces que seamos conducidos hacia ese momento que aún en la dificultad, aún en la adversidad, aún en las cosas difíciles que está atravesando tu vida, puedas apegarte al Padre, apegarte al corazón del Señor, apegarte a Él y el Señor te enseñará sus caminos, te hará entender sus caminos, y podrás ver y entender, gracias Dios, porque hace un tiempo estuve protestando por esta situación, pero hoy te digo gracias porque me permitiste pasarla, gracias porque permitiste esta situación en mi vida, porque si no hubiese sido así, no hubiese forjado mi alma, no hubieses trabajado mi corazón, no me hubiese purificado como el oro, no hubieses hecho de mí algo tan puro como hoy lo estás haciendo. Puede ser, hermano, que cuando nos acerquemos a Él recibamos respuesta a muchas cosas, pero hay otras cosas que sean arrebatadas. Y desarrollemos este criterio de madurez, de decir, Padre, entiendo con tu criterio, no con el mío de un niño que hace un berrinche, sino que de acuerdo a lo que tú permitiste, es lo correcto. Lo que tú quisiste para mí era lo que me convenía. Tus negocios me convienen. Tus decisiones me convienen. Tus decisiones para mi vida son las que quiero. Tu camino que trazaste para mí es el que quiero transitar, no el mío. Me hubiese gustado que hubiese sido diferente, me hubiese gustado tener otro tipo de vida, otras cosas, otras vivencias, otra realidad. Pero el Padre sabe, Él sabe. Confía en los criterios del Padre, confiemos en los criterios del Señor. Él conoce nuestros caminos, son más altos que los nuestros, querida iglesia. Que empiece a venir a nosotros esa convicción y vuelvo al principio a la introducción, pero tenemos que ejercitarnos. ¿Quiere usted comprenderlo? Ejercítese, ejercicio. ¿Quieres ver resultados? Haga ejercicios, lea la palabra, pase tiempo con papá, escudriñe las escrituras, ponga en práctica las escrituras, viva la palabra, ponga en práctica palabras que son de fe. Usted dice, voy a tomar esto, pareciera que es riesgoso, pero está en una palabra de fe, voy a tomar esta decisión en base a la palabra de Dios. Y esa práctica usted se va a dar cuenta que el Señor es el que va poniendo su mano, es su gracia, siempre es su gracia, siempre viene de Él, siempre son sus caminos. Crezcamos, hermano, en sabiduría, en estatura y en gracia. Y vamos a dejar hasta aquí el mensaje de hoy. Y termino recalcando y diciendo, los negocios del Padre siempre serán más convenientes que nuestros negocios. Las ganancias de Él siempre van a ser más prósperas y más abundantes que las que nosotros creíamos que íbamos a recibir. Las ganancias que Él te va a dar, la prosperidad espiritual, la llenura de tu alma, la saciedad de gozo, va a ser mucho más que la que creías que ibas a encontrar en el mundo. Las cosas que afuera creías que te iban a saciar son algarrobas de cerdo en comparación a la gloria inmensa y a la abundancia del Señor para tu alma, para tu vida, para tu corazón, para tu ser interno.
vas a ser fortalecido, vas a recibir gozo, fuerza, paz, vas a recibir fortaleza de Dios que no ibas a recibir afuera. La paz que les doy no es como la que el mundo les da, es una paz que sobrepasa el entendimiento, es una paz mayor. No vas a encontrar paz en unas vacaciones en el Caribe, vas a encontrar paz cuando estés en Cristo, vas a encontrar paz cuando estés en Él, cuando tu alma esté cerca del Padre, cuando recibas un vestido blanco, limpio, purificado, una cama, un lugar para dormir en la casa del Padre. Volvamos al Padre, volvamos.